El barrio de Llaranés es de los primeros en tener contenedores marrones. Se utilizan para la materia orgánica, que es el 40% del total de residuos que produce una familia. Avilés es uno de los 9 municipios asturianos que se ha sumado a esta iniciativa. En Llaranés estos contenedores darán servicio a unos 3.500 vecinos que generan 1.158 toneladas de basura al año. No es mucha cantidad, pero creemos que es muy importante y muy interesante lo que se está haciendo. Y yo creo que en la medida en que se va cogiendo dinámica y costumbre va a ir aumentando y estamos pues realmente satisfechos. Todos los residuos que nos han separado en origen pasan a este vertedero. Con esta iniciativa se espera que los residuos orgánicos lleguen separados en camiones directamente a la planta de biometalización. Las ventajas entonces serán ambientales y económicas. Reciclar residuos orgánicos como reciclar papel y cartón o vidrios o envases significa aprovechar fracciones de la basura que actualmente las llevamos al vertedero. Y con esa fracción aquí separada obtenemos un compost de primera calidad que se utiliza para abonos orgánicos de suelos. Aquí llega la materia orgánica que los ciudadanos separan en sus domicilios, aprovechamos el biogás que se produce, que tiene energía, que podemos con él producir energía eléctrica, y el resto que quedan esos digestores los secamos y hacemos el compost. Cogersa espera que a partir de ahora el porcentaje de reciclado ascienda hasta el 50% para cumplir con las exigencias que para 2020 marca la normativa europea en materia de medio ambiente.